Dios te bendiga, saludos en este día. Para mí es un gozo una vez más a través de estos medios poder llegar hacia donde tú te encuentras. Amén. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera y me siento contento, ah, me regocijo, ¿verdad? Lleno de gozo por la oportunidad que el Señor nos permite poder usar estos medios y poder compartir una corta palabra de esperanza, de fe y un consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo lo necesitamos. Y así, para no tomar más tiempo, quiero ir directamente al grano en este día y quiero hablarte sobre un tema que yo creo que es de mucha importancia, la paciencia. Amén, la paciencia. Yo creo que la paciencia es muy importante en la vida de las personas, en la vida del creyente, ¿verdad? Y además que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Es tan importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo obtenemos la paciencia o cómo podemos caminar pacientemente, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en esta vida tendremos tropiezos, tendremos obstáculos, tendremos oposición. ¿Y por qué decimos que tendremos? Porque nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. Él dijo que es imposible que no vengan los tropiezos a nuestra vida. Es necesario que los tropiezos vengan, van a venir, lo repito, la oposición, los obstáculos. Sin embargo, ¿verdad? Es tan importante que en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de prueba, en esos momentos que somos a veces sacudidos, podamos tener la paciencia, ¿verdad? Para que nos ayude a poder atravesar ese momento de valle, ese momento de desierto, cualquiera que sea la necesidad que estés atravesando, ¿verdad? Es muy importante ser pacientes, ¿verdad? Y no solamente ser pacientes, ¿verdad?, cuando estamos atravesando una prueba y una lucha o una adversidad o persecución, sino también cuando somos pacientes, cuando le hacemos una petición a nuestro Dios. Tenemos que reconocer que Él todo lo hace a su tiempo, ¿verdad? Y para esperar el tiempo de Dios requiere paciencia, porque muchas veces Dios nos prueba en nuestra vida, nuestra fe, a ver si estamos listos para poder obtener esa bendición o esa promesa que le estamos pidiendo. Amén. Tenemos que ser pacientes, ¿verdad?, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad?, que nuestro Salvador vendrá por nosotros un día. Hasta ese día tenemos que caminar con paciencia y esperar en Jesús, ¿verdad? No importa lo que suceda a nuestro alrededor, nada nos puede separar del amor de Dios. Dice la palabra en la carta de Santiago capítulo 1, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo, tener gozo en medio de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos mirar que la prueba, la lucha, la adversidad va a producir paciencia en nosotros. Nos moldea nuestro carácter, nos afirma, nos afila, nos capacita. Amén. En medio de la prueba. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Tenemos que entender que para poder avanzar y lograr grandes cosas, amén, debemos esperar en Dios, ser pacientes en el Señor. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos y una generación que queremos las cosas aceleradas, rápidas, al instante. Pero acordémonos que Dios es un Dios que tiene el control. Dios siempre todo tiene un tiempo preciso para que podamos mirar el rompimiento, podamos mirar la victoria, podemos mirar ese milagro y esa promesa. Amén. Y que tengamos la paciencia necesaria para soportar ese lapso, ese tiempo, ¿verdad? Y por esa razón yo quiero compartir este corto devocional, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la paciencia es de mucha importancia en la vida del creyente, amén.
Y es necesario tener la paciencia. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo no tengo paciencia, yo no soy paciente. Yo quiero decirte en esta hora, es necesario tener la paciencia. Recuerda lo que es un fruto del Espíritu. Amén. Dice en la carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que os asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo, poniendo los ojos en Jesús, en el autor y sumo consumador de nuestra fe. Pero nos recuerda el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos una carrera por delante, tenemos una meta por delante, tenemos un desafío por delante que tenemos que correrlo con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. La única manera que podemos llegar a la meta y caminar como vencedores, tenemos que aprender a cómo activar la paciencia en nuestro día, en nuestra vida. Amén. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que cuando Él estaba en la cruz, ¿verdad? Sufrió la cruz, ¿por qué? Porque Él tenía puesto el gozo en lo que vendría. Muchas veces nos encerramos en la prueba, en el dolor, en la lucha, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Pero tenemos que recordar que después de cada lucha, cada prueba, viene una gran victoria. Y ahí es donde Dios puede obrar más rápido en nuestra vida, cuando tú y yo no nos detenemos en ese momento de prueba, sino sabemos que eso también pasará. Esa es una palabra para alguien en este día. Ese momento que tú estás atravesando, ese momento gris, ese momento oscuro, tiene fecha de expiración. Mira lo que está por adelante, no te quedes detenido, no te detengas, sigue corriendo, sigue caminando a lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y pues nosotros nos podemos dar cuenta, la vida de nuestro Señor Jesús, lo rechazaban, lo criticaban, lo vituperaban, pero una cosa que me impacta cuando mirar ese momento de persecución, de crítica, los religiosos lo atacaban. ¿Qué seguía haciendo Jesús? ¿Se escondía? Dice la palabra del Señor que Él seguía sanando los enfermos. Él seguía resucitando muertos, dándole vista a los ciegos. Jesús simplemente continuaba haciendo la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo mayor que nosotros tenemos. A pesar del conflicto, a pesar de lo que los noticieros anuncian, a pesar de nuestras circunstancias, sigue haciendo la perfecta voluntad de Dios, amén, corriendo la carrera con paciencia, amén, sabiendo que nos espera una gloria mayor, sabiendo que nos espera una corona para todos aquellos que perseveren hasta el fin, amén. Por esa paciencia es la única manera que usted y yo podremos atravesar ese momento difícil, amén. Eso es lo que Jesús nos demostró. Continuó haciendo la voluntad del Padre, y Él fue el medio de restauración, de perdón, de reconciliación que el Padre utilizó para que podamos nosotros obtener libertad y vida eterna. Mi pregunta hacia ti que me estás mirando a través de esta cámara: ¿cómo soportas tú las pruebas? ¿Cómo soportas las aflicciones? ¿Cómo estás pasando cuando llega una mala noticia? Amén. Jesús pudo soportar la humillación. Jesús pudo soportar el dolor. Jesús pudo soportar la persecución. ¿Por qué? Porque tenía la paciencia. Él tenía bien clara su tarea, su propósito por el cual estaba en esta tierra. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tener bien claro la meta, claro el propósito, la tarea por el cual estamos en esta tierra. Amén. Es necesario ponerle mano a la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Jesús miraba, Jesús sabía lo que estaba por venir.
Y quiero darte brevemente 2 tipos de paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es muy buena, pero también hay una paciencia que te puede afectar, una paciencia que te puede estancar, una paciencia que puede apagar lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Existen 2 tipos de paciencia. Esa paciencia que es pasiva, que no hace nada, que no se mueve, que no busca avanzar, y esa paciencia que hace por luchar, por avanzar, una paciencia pasiva y una paciencia que avanza. Amén. Y esa paciencia pasiva es la que solamente espera, sin hacer absolutamente nada, a ver cuándo van a suceder las cosas. Yo creo y he mirado cantidad de personas en esa condición, amén, que solamente se quedan esperando a ver qué va a pasar. No se mueven por hacer nada para conseguir lo que Dios les ha prometido, amén, sin mover ni un dedo. Quieren ver la mano de Dios, pero la palabra del Señor en muchas ocasiones nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a ir a la segunda milla, a atrevernos a creerle a Dios, que es la paciencia luchadora. Pablo lo dijo, ¿verdad? O la paciencia activa, ¿verdad? Pablo lo dijo, correr la carrera con paciencia. Está hablando de correr, de estar en movimiento, de estar avanzando, amén. Toda persona que tiene una paciencia activa, amén, te puedo asegurar que tu objetivo es la victoria. Tu meta es la conquista. Tu meta es ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aquella persona que se atreve a correr la carrera con paciencia va a llegar a su meta más rápido. Amén. Es tiempo de soportar la prueba, la lucha, lo que venga. Pero sigue corriendo, sigue caminando, poniendo los ojos en Jesús. Solamente Él es el único que nos puede dar paz en medio de cualquier circunstancia. Recuérdate que el que tiene a Jesús lo tiene todo. Hermano, si está mirándome en este momento un hermano, un creyente, un hijo de Dios, un pastor, un líder, sigue poniendo la mirada en Jesús. Él ya ha proveído en esta palabra todo lo que necesitamos. Todo consejo, toda dirección está escrita en la palabra del Señor. Acuérdate, hay más ejemplos. Pudiera hablarte del ejemplo de aquel sembrador o labrador, ¿verdad? Cuando pone la semilla en la tierra, habla la Biblia también en Santiago 5, ¿verdad? Pone la semilla en la tierra, amén. Pero ¿qué pasa después de labrar la tierra? Hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que espantar las plagas, etcétera, amén. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de regarla, de cuidarla, de echarle el agua, de fertilizarla, etcétera, todo ese esfuerzo, yo te puedo asegurar que vendrá el fruto por tu esfuerzo. Nada de lo que hacemos es en vano. Ahora imagínese un granjero que labra, que solamente tira la semilla, pero no la trabaja, no le echa agua, no la alimenta, no la cuida, no le importa si hay plagas o cosas por el estilo. Déjame decirte que no va a obtener la cosecha que él está esperando. Es necesario esforzarnos. Yo quiero decirte en este día, es necesario pagar el precio, es necesario creerle a Dios, es necesario ir a la segunda milla, es necesario correr esta carrera con paciencia. Amén. ¿Y cómo se produce la paciencia en nosotros? Según la palabra del Señor, dice la Biblia, y en Romanos 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa tribulación, esa lucha tiene un propósito. Acuérdate lo que dice la Biblia, que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Amén. Es irónico, se podía escuchar como algo irónico, algo que no tiene sentido, que sean las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las que producen paciencia. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero cómo Dios utiliza diferentes circunstancias en nuestra vida para que los frutos del Espíritu se activen en nosotros,
para que la paciencia se active en nosotros. Amén. Yo te quiero retar en este día. Si estás atravesando una prueba, una lucha, una adversidad, tienes que tomar una decisión rápida. Sé paciente, busca dirección de Dios, escudriña la palabra, arrodíllate, clama a Dios, toca la puerta. La Biblia dice que Él está ahí cuando Él toca la puerta, y el que abre cenará con Él. Es necesario hacer algo, ¿verdad? Gózate en medio de la prueba, ¿verdad? Porque recuerda, si estás atravesando una lucha, una prueba, persecución, un ataque, es señal de que Dios está trabajando en tu vida. Es señal de que Dios está tratando contigo. ¿Por qué? Porque Él quiere ejercitar tu paciencia. Él quiere ejercitar tu fe. Él quiere fortalecerte y que podamos salir de ahí dándole toda la gloria a Dios. Ese es el Dios que servimos. Él sabe cómo equipar a su ejército. Yo oro en este día que Dios te ayude, nos ayude a tener paciencia y seguir luchando. No te rindas en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por esta persona que va a mirar este video, está mirando en este momento. Señor, que cuando venga la lucha, la prueba, Señor, le des tú la fortaleza para no rendirse, Señor, y ese fruto del Espíritu llamado paciencia se pueda activar en su vida y pueda seguir corriendo esa carrera, Señor. En el nombre de Jesús, recuerda, Dios está tratando contigo. Dios quiere ejercitar tu paciencia y ejercitar y fortalecer tu fe. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Ayúdame a compartir este corto video, porque yo sé que hay alguien a tu alrededor, hay alguien que tú conoces que lo necesita escuchar. No te rindas, Dios está contigo. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo una vez más de parte de el pastor Edgar Rivera y tu servidor. Hasta la próxima. Bendiciones.